recibimos con mucho gusto a Luis Martínez, que es director de Mazars Uruguay. Bueno, Luis, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Tatiana, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Ya van varias y es un gusto estar acá en este programa que, como siempre te digo, me encanta porque le da la palabra a empresarios ejecutivos de empresas y son testimonios súper valiosos, me parece, para la sociedad empresarial y la sociedad en general. Son testimonios que es bueno tener, hay historias impresionantes atrás de esas personas normalmente. Y bueno, a veces toca también la parte de colaborar con la parte del asesor o del consultor para comentar de la realidad actual del mercado y bueno, y de algunas características de algunas empresas también, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos y bueno, un poco la idea es esa, ¿no? El eslogan es los temas que importan en la voz de los empresarios. Luis, a propósito, bueno, un cambio de conducción del país, un cambio de gobierno, que bueno, que ya estamos ansiosos, ¿no? Ya por lo que se viene en marzo, hay un periodo allí, por supuesto que hay que transitar, pero ¿qué cambios pueden ocurrir a nivel de las empresas, ¿no? Porque bueno, han habido una serie de problemáticas, de reclamos y allí, ¿qué es lo que sucede? Claramente hay un cambio en la conducción del país a partir del 1 de marzo. Mi sensación con respecto a las empresas y su relación con el resto de los actores, ¿no? Con el Estado, con los trabajadores, con la gremial de trabajadores, me recuerda un poco a esa frase que ha usado estos días desde el punto de vista ideológico y político de división de país, ¿no? De un país partido. Yo pienso que las empresas también han sido tomadas como parte de esa división, porque la empresa no es una entidad que haya tenido mucha buena prensa en los últimos años en Uruguay. Se toma como algo que no es muy tenido en cuenta, quizás por su condición natural de entidad de producir ganancias. La ganancia de la empresa no ha sido algo muy valorado en los últimos años en este país y no me parece que eso esté bien. Creo que hay que entender que una empresa es una unidad que debe, entre otras cosas, pero muy importante, producir ganancias. Y quizás es vista como una entidad que debe aportar con impuestos, como una entidad que debe aportar trabajo, puestos de trabajo y pagar correctamente y los beneficios que de ello se desprende, y estoy de acuerdo, pero también de manera muy importante tiene que ser una entidad que produzca ganancias, porque los empresarios, a veces no se hace la relación entre un empresario y un inversor. Y yo veo que a todo el mundo le interesa alegremente que vengan inversiones a Uruguay. A veces los posibles inversionistas están en Uruguay. El expresidente Mujica hace unos días hablaba de un número que no sé de dónde sacó, de 24.000 millones de dólares, 24 billones de dólares de uruguayos afuera, y él decía, ¿por qué no vienen acá a ser invertidos y a producir y a generar? Y yo estoy de acuerdo con él. El tema son las condiciones, ¿no? Si las condiciones parece que fuera de que no es importante que tengan ganancias, le cuento al señor Mujica que los inversionistas esos del dinero uruguayo no van a venir. Los inversionistas uruguayos o no vienen cuando hay posibilidades de ganancias en un país. Y eso no ha sido muy bien tratado. Por eso creo que hay una responsabilidad muy importante del nuevo gobierno de mostrar que eso es así, de no descuidar la parte de los trabajadores, por supuesto que todos tenemos que ganar en este juego, pero sobre todo entender que trabajando juntos es que vamos a mostrar un mejor país. Y nosotros somos un país, y un país que compite con otros países por las inversiones, por los servicios, por las exportaciones, porque nos conozcan, nos aprecien y vengan, y tenemos una buena historia y larga de ser un país bastante bueno, bastante recomendable. Ahora, por ejemplo, en la región, ¿no? Digamos, sin duda que todos estos argumentos son válidos, siempre la visión del Uruguay como país en el mundo, pero hay condiciones, ¿no? Que se necesitan para promover inversión y demás. Un poco como tú lo ves, digamos, en comparación con lo que pasa en la región. Bueno, por eso pienso que Uruguay se debe mostrar como, no sé si como una isla, no sé si es el término correcto, y separarnos de nuestros vecinos, nuestros queridos vecinos latinoamericanos. Sí creo que debemos mostrar ciertas condiciones, quizás diferentes por posibilidades, porque lo podemos hacer. Yo hablaba recién de responsables, por supuesto que el Estado es responsable, por supuesto que los empresarios y las gremiales empresariales son responsables, por supuesto que la gremial de trabajadores, el PIT-CNT en Uruguay, es responsable, la academia y otro montón de actores, pero todos
todos nosotros, todos los que formamos parte de ese conjunto de entidades responsables, tenemos que intentar trabajar como un todo para poder vender esa idea de Uruguay todos juntos hacia afuera. No es todos en contra de todos, es todos juntos, no contra los demás, pero a competir con los demás por un mercado que hay hacia afuera que es muy interesante y muy atractivo. Con respecto a tu comentario, a tu pregunta, evidentemente la región es compleja, la región es complicada. Hace unos días tuve que hacer una presentación en una alianza de la que Mazars forma parte, que se llama Praxity, que tiene como 60.000 personas, ¿no? Es una de las asociaciones de contadores y de profesionales de esta materia más grandes del mundo. Tuve que hacer una presentación frente a los principales de las Américas, digamos. Ajá. Entonces había muchos socios de firmas enormes estadounidenses, canadienses, incluso estaba el principal de Mazars y había algún otro socio de Mazars de Europa. Estaba un poco complicada porque esto fue hace un mes y tenía que levantar varios insucesos que se estaban dando en Latinoamérica. El de Chile, que de alguna manera desde el punto de vista empresarial o de los negocios, de las inversiones, resulta un poco paradójico y difícil de explicar. Por supuesto que el de Bolivia, lo que se venía en Colombia, lo de Venezuela y lo de Perú. Y en ese momento yo tenía que presentar Latinoamérica para venderles a estas personas que le vendan al mismo tiempo a sus clientes la posibilidad y el atractivo y la bondad de invertir en Latinoamérica. No estaba fácil mi presentación. De todas maneras, apoyado por un lindo PowerPoint que nos habíamos preparado unos días antes, les dije que Latinoamérica sigue siendo un gran continente, es un gran mercado, son 600 millones de personas y es uno de los principales lugares del mundo en cuanto a recursos naturales, energéticos, alimenticios, turísticos. Sigue siendo un gran continente. O sea, nosotros no podemos negar Brasil, que nos queda a 300 kilómetros, 220 millones de habitantes. No podemos negar Argentina, un país maravilloso, gigante, 50 millones de habitantes que nos queda a 25 minutos de vuelo su capital. No podemos negar Chile, no podemos negar el norte de Sudamérica y con países como Perú, Colombia, ni negar tampoco lo que es México y América Central. O sea, Uruguay está en el medio de todo eso y tiene una posibilidad enorme de ser el país referente, el país tranquilo, el país seguro, el país inteligente, el país cumplidor, el país con características importantes en cuanto a manejo de idiomas y manejo de otras culturas. Tenemos esa capacidad, esa posibilidad, y dentro de un continente complejo, pero con muchas posibilidades. O sea, Uruguay tiene una gran oportunidad, enorme oportunidad. Bien, bueno, para ya ir cerrando un poco a propósito de qué es lo que seguramente con colegas de la Cámara, con empresarios y con otros ejecutivos que tú tienes posibilidad de consultar allí, un poco qué se vislumbra a propósito de un nuevo gobierno entre los empresarios, ¿no? Hay allí, digamos, ¿entienden que hay posibilidades de ser más escuchados? ¿Qué es lo que se habla? Sí, se vislumbra y sobre todo se espera que haya algunos cambios con respecto a la posibilidad de ser escuchados, que quizás había posibilidad de ser escuchados antes, pero luego no había acciones o respuestas. Y hechos, no palabras. Claro, y realmente hay, basémonos en los reclamos, hubo y seguirá habiendo muchos reclamos con respecto a los costos, por ejemplo, ¿no? Costos de la energía, costos de diferentes cosas que se necesitan para producir, costos laborales, costos realmente costos de propiedades, o sea, muchos costos y un manejo de una política cambiaria que no convence para nada, o no convencía para nada, que hacían que Uruguay fuera un país caro y que en definitiva, como hablamos, ante algunos movimientos de precios que nosotros no determinamos, sino que somos tomadores de esos precios, las empresas se quedan sin ganancia, y sin ganancia no hay empresas, y sin empresas no hay trabajo. Entonces creo que debemos trabajar todos juntos para que se escuche eso, se trabaje en las propuestas, con opinión de todas las partes, y se logre revertir un poco esa tendencia, y que realmente Uruguay sea un país en donde las empresas puedan venir a invertir, que no haya que hacer una lista de condiciones para hacer una inversión impresionante, como la de UPM, pero que al país le cuesta una inversión gigantesca y promesas firmadas muy importantes de condiciones que quizás otros sectores no tienen. Entonces, es algo que habría que abrir y poner arriba de la mesa para todos los sectores, para todas las industrias, para todas las empresas, determinadas condiciones favorables para poder invertir
poner dinero y también sacar el dinero que corresponde por esa inversión. Mientras tanto, producimos empleos de calidad, mientras tanto tenemos gente valiosa, mientras tanto se desarrolla la gente, se desarrolla todo el mundo. Entonces, obviamente, hay que trabajar en la educación. Yo siempre digo, cualquier organización o país hay que organizar, hay que formar y hay que motivar. Entonces hay que trabajar en todas esas partes y hay que trabajar juntos. Bien, bueno, vaya si es a propósito un buen mensaje y un buen resumen, ¿no?, de lo que el sector empresarial está manifestando, a tu entender, en estos momentos. Luis Martínez, director de Mazars Uruguay, presidente de la Cámara de Comercio Francesa de Montevideo. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Es un gusto y te esperamos el año que viene. Cómo no, será un placer. Gracias a ti y como siempre un gusto estar